Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Y el día de hoy vamos a meditar en un pasaje por la mayoría muy conocido, Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan. Una de las doctrinas o de las enseñanzas en que la iglesia primitiva hacía énfasis y practicaban es el partimiento del pan. Se refiere a la cena del Señor. Cuando hablamos del partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. Y en aquella época no se practicaba de la manera en como nosotros lo hacemos en la actualidad, de una manera ordenada. Tenemos un culto especial donde se realiza la cena del Señor. En aquella época era algo más informal. Por ejemplo, Jesús nos dice, y el evangelista nos dice así, que mientras comían, el Señor tomó el pan y la copa y terminaron ese momento con un himno. Es decir, que estaban cenando, y mientras estaban cenando, el Señor Jesús tomó el pan y tomó la copa. En 1 Corintios 11, 20 al 24, Pablo nos habla acerca también de la cena del Señor. Pero aquí Pablo muestra una preocupación y les dice lo siguiente: pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Los creyentes en aquella época se reunían a tomar la cena del Señor también. Sin embargo, la práctica en cómo ellos lo realizaban, el apóstol Pablo les está enseñando que es una práctica errónea. Algunos creyentes se adelantaban a tomar su correspondiente cena sin esperar a nadie más. Habían creyentes que se quedaban con hambre. Esto también nos hace pensar que la cena del Señor se desarrollaba en medio de una comida. Pero había gente que llegaba temprano a la cena del Señor y tragaba más que los demás. Y los que llegaban por último, dice el apóstol Pablo, se quedan con hambre. Pablo enseña que la codicia no forma parte de la cena del Señor. Y además Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto cómo debe celebrarse la cena del Señor. Y él también les menciona y les dice: ¿cómo vamos a celebrar de esa manera la cena del Señor si unos se embriagan y otros quedan con hambre? Para Pablo, esta manera en cómo la iglesia realizaba la cena del Señor era una blasfemia, celebrar de esa manera la cena del Señor. Pablo les dice lo siguiente en los versículos 27 al 30 de 1 Corintios capítulo 11: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque al que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En este pasaje Pablo trata de la celebración de la cena del Señor, que lo están haciendo de una manera indigna. Pero lo que debemos resaltar aquí es que la iglesia de aquella época celebraba la cena del Señor. Se reunían para partir el pan. La iglesia primitiva se reunía para partir el pan. Con regularidad lo celebraba. Es fácil, hermanos, ocuparnos en el ajetreo de la vida, en los asuntos de la vida, y olvidamos el partimiento del pan. Incluso la ley de Dios en el Antiguo Testamento establecía un día de descanso, pero no para solamente un descanso físico, sino un descanso para recordar a Dios. ¿Alguna vez has estado tan ocupado que no tienes tiempo para Dios? Los hermanos de la iglesia primitiva comían el pan juntos.
se apartaban de todo lo que estaban realizando y con alegría se reunían para recordar lo que Dios había hecho en la cruz. Sí, la iglesia primitiva enseñaban el Evangelio, llevaban el Evangelio a toda la tierra, hacían ese esfuerzo y ese arduo sacrificio por predicar el Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, en medio de todos sus compromisos, ellos apartaban un momento para estar juntos y de esta manera partir el pan y acordarse de lo que Dios había hecho en la cruz del Calvario. Esto es lo que sucede en la historia de María y Marta. María se sienta a los pies del Señor. Marta está tan ocupada sirviéndole al Señor que no tenía tiempo ni para sentarse y escuchar las palabras del Maestro. Jesucristo les dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La iglesia primitiva hacía mucho por el reino de Dios, pero se dieron el tiempo para partir el pan, unidos. La iglesia de la Odisea estaba también tan ocupada en los quehaceres del reino, que no se daban cuenta que Dios estaba en medio de ellos, al grado que Dios mismo les tiene que decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En medio de una sociedad, hermanos, en medio de una sociedad que nos reta a que día a día debemos de seguir trabajando y llevando el mensaje del Evangelio por todos lugares, la iglesia del Señor debe tomar el tiempo para meditar, para reflexionar y para participar en el partimiento del pan. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos evitar caer en la trampa en la que cayó la iglesia de la Odisea. Una fe que trabajaban, los hermanos de la Odisea tenían esa fe que trabajaban mucho por la obra de Cristo, pero se habían olvidado de Él. No caigamos en ese error. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos a la próxima.